Bueno, entonces, hoy vamos a ver dos algoritmos para clasificar datos, o sea, dos algoritmos de clustering. Uno va a ser DBSCAN, bueno, ya arrancamos mal, esto es una P, DBSCAN. Es un algoritmo de clasificación basado en densidad. Es un algoritmo de clasificación de datos basado en densidad. Entonces, algunas características de este método son que la cantidad de clústeres viene dada por el algoritmo, cantidad de clústeres, viene dada por el algoritmo. O sea, ahora vamos a ver, el algoritmo nos va a requerir dos datos, que son epsilon y cantidad mínima de vecinos, y según esos datos nos va a determinar la cantidad de clústeres que va a armar. Entonces, este método clasifica los puntos de regiones de baja densidad como ruido. Los puntos en regiones de baja densidad son clasificados como ruido. Clasificados. Entonces, esto, digamos, es una novedad respecto a los otros dos métodos que vimos o que vamos a ver porque todavía el jerárquico no hablé, que es que detectan ruido. Entonces, si lo que nos interesa es detectar ruido, este es un buen algoritmo para usar. Este método de DBSCAN no produce una clasificación completa de los puntos. Clasificación. De los datos. Entonces, esto es un pro y contra. Depende de lo que queramos hacer. Si queremos clasificar todos los datos, bueno, este método no nos va a servir. Pero si lo que queremos es detectar outliers o ruido, sí nos va a servir. Porque tiene estas dos cosas. No nos da una clasificación completa de los datos, pero nos permite detectar ruido. Es útil para la detección de ruidos. Que se llaman outliers. ¿Está bien? Entonces, no sé, por ejemplo, estamos en el laboratorio, de vez en cuando se rompe la máquina con la que estamos midiendo nuestros datos, y lo que queremos hacer primero entonces es detectar esos datos anómalos que están medidos de una mala forma porque se nos rompió la máquina que detecta, que mide los datos. Entonces, primero le podemos pasar esto como para detectar los ruidos y sacarlos, y después pasarle otro, pues, o sea, si no nos gusta este método de clasificación, podemos pasar otro. Entonces, ¿cómo funciona DBSCAN? ¿Cómo funciona? Entonces, necesitamos dos datos, tiene dos parámetros. Que son epsilon y eta, que es cantidad de vecinos, min points. Y lo que hace el algoritmo es lo siguiente. Primero, elige un punto al azar. Elige arbitrariamente
un punto X. ¿Sí? X minúscula de la muestra. Y en ese punto dibuja una pelota, un círculo, depende en qué espacio esté, ¿no? Si tengo los datos en R2, lo que dibuja es una circunferencia de centro X y de radio epsilon. Entonces, si hay en esa pelota una cantidad mayor o igual a eta de elementos, de puntos, a distancia menor o igual que epsilon, de X, se consideran parte de un clúster. Un clúster. ¿Está bien? Entonces, marca un punto, hace una pelota alrededor del punto de tamaño epsilon y se fija cuántos elementos caen dentro de esa pelota. Si la cantidad de elementos o la cantidad de vecinos, incluido el X, es mayor o igual que eta, los pinta todos del mismo color. ¿Está bien? O sea, los considera todos de parte del mismo clúster. Tercero, hace lo mismo con cada elemento de la pelota. Entonces, luego se expande el clúster considerando si los nuevos puntos tienen al menos eta vecinos a distancia menor o igual que epsilon. ¿Está bien? Entonces, si agarro los puntos que están en la pelota original de centro X y radio epsilon, y a cada uno de ellos les hago una pelota de radio epsilon y me fijo cuántos vecinos tienen. Si tienen al menos eta vecinos, a ese punto y a todos sus vecinos los pinto del mismo color del clúster que empezamos en el ítem 2. ¿Está bien? Y así sucesivamente. Lo que hace es 4, si hay un punto, si un punto tiene menos de eta vecinos, y no está en otro clúster, se lo considera un punto de ruido. Entonces, ¿qué va a hacer este algoritmo? Yo le doy mis datos y va a clasificar a cada uno de mis datos con colores, según la cantidad, el tamaño de epsilon y el tamaño o la cantidad de vecinos que le pida, como la cantidad mínima de vecinos. Entonces me va a devolver una cantidad de clústeres y ruido. ¿Está bien? Va a decidir cuántos clústeres va a haber, que eso va a depender de cómo son los datos, y aparte nos va a dar también ruido. La clasificación en Python, como habrán visto, es primero le doy los datos y después me va a dar un vector con números, donde va a enumerar los clústeres desde 0 en adelante. 0, el primer clúster, 1 el segundo, 2 el tercero, y así sucesivamente. Este método también me va a dar -1, que va a ser el ruido. ¿Está bien? Entonces, hablemos un poco sobre hasta ahora están bien, cualquier cosa me frenan, yo veo que no hay preguntas, pero me frenan, ¿eh? Buenísimo. Entonces, tenemos 3 tipos de puntos. Y después hacemos un ejemplo bien visual. Lo que quería contar o mencionar es cómo lo pienso yo.
Lo pienso como un racimo de uvas, ¿está bien? O sea, a cada punto le hago una pelota y es como que voy enganchando las pelotas entre sí, ¿está bien? Ese es el ítem 3, como que primero hago una pelota y me fijo cuántos puntos me quedan adentro de la pelota, y si tengo una cantidad mínima de puntos, empiezo a hacer un racimo, ¿está bien? Es decir, empiezo a ver de cada elemento de esa pelota si le puedo armar una pelota que tenga la cantidad mínima de vecinos y así sucesivamente, ¿está bien? Entonces voy enganchando los datos como con un racimo de pelotas, círculos, circunferencias, depende en qué espacio estemos. Una cosa más que voy a decir es que la distancia que estamos tomando acá es la euclidia, o sea, la distancia 2. Eso lo hace solo el algoritmo. Entonces, tenemos 3 tipos de puntos que son núcleos. Miren que quiero bajar y no puedo. Ahí va. La idea visual del núcleo es esta. Tengo una circunferencia. Bueno, la tengo medio torcida. ¿Sí? Esto, si estuviéramos en R2, el centro de esta circunferencia se llama X0. Es una circunferencia de centro X0 y radio epsilon. ¿Está bien? Si yo adentro de esta circunferencia tengo la cantidad mínima de vecinos, incluido el X0, entonces tengo un núcleo. Entonces X0 es núcleo si hay al menos eta vecinos o elementos, bueno, elementos a distancia menor o igual que epsilon. Incluyendo X0. ¿Está bien? O sea, para contar la cantidad de vecinos, incluyo el X0. Entonces, en este caso, acá, cantidad de vecinos, no sé si es una buena palabra, pero me parece como muy visual, de X0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Está bien? Entonces, si el eta es menor o igual que 5, X0 es un núcleo. ¿Está bien? O sea, en su pelota tiene la cantidad mínima de vecinos a distancia menor o igual que epsilon. Entonces, además de los núcleos, tenemos los alcanzables. Los alcanzables son todos los otros puntos que están en esta pelota que no son X0. Entonces, un punto es alcanzable y es alcanzable. Si está a distancia menor o igual que epsilon de un núcleo. ¿Está bien? Entonces, en este dibujo que hicimos acá, que voy a cortar y pegar, en este dibujo, cualquier que no sea X0 es alcanzable. O sea, por ejemplo, este I esperen que alguien dijo. En el punto 3, ¿no? ¿Podrías unir puntos alcanzables que no sean centros entre sí si tienen una distancia menor o igual a epsilon? Sí. Sí, tal cual. Por eso es que se arma el racimo. Y, por último, el ruido. No sé por qué no me avisa que hay chat. Los puntos directamente alcanzables. Último tipo de punto, ruido. Entonces, un punto es ruido.
Sí, bueno, acá esta palabra quedó como escrita rara, así que lo vamos a borrar. Sí, no es núcleo ni alcanzable. Entonces hagamos un ejemplo primero bien pequeño que dice lo siguiente: agrupar los siguientes 8 puntos con el algoritmo de Bescan. Y tenemos con dos cantidad de vecinos la misma, pero epsilon distintos. Raíz de 2, y en el ítem B, cantidad mínima de vecinos 2, y epsilon raíz de 10. Y tenemos una lista de 8 puntos. A1 es el 2, 10. A2 el 2, 5. A3 8, 4. A4 5, 8. A5 7, 5. A6 6, 4. A7 1, 2. A8 4, 9. Y lo que voy a hacer acá es pegar un dibujito con los puntos, que ya lo tengo hecho. Que lo hice en GeoGebra. Viene acá este dibujito. Ahí va. ¿Está bien? Ahí están los puntos ubicados en R2. ¿Está bien? Lo hice en GeoGebra. Lo podemos hacer directamente en Python, por supuesto. Mucho mejor. Pero bueno, lo quería hacer como más visual. Por eso lo hice en GeoGebra. ¿Esto no está compartiendo bien? ¿Me dice algo así? Bueno, entonces lo que quiero es agrupar estos puntos con el algoritmo de Bescan. Entonces, lo que voy a hacer en el caso, en el ítem A, es elijo un punto cualquiera y en ese punto hago una pelota de radio raíz de epsilon y de centro ese punto y me fijo si tiene al menos 2 vecinos. ¿Está bien? Entonces, esperen que tengo chats, denme un segundo. ¿Se ve bien? Buenísimo, se ve bien. Perfecto. A mí me salió un cartel como no estás compartiendo, no sé qué. Entonces vayamos al ítem A. Y lo que voy a hacer acá es pegar otra cosa que ya lo tengo armado, que es a cada punto le armé su pelotita. ¿Está bien? Esto lo hice en GeoGebra, donde, fíjense lo que hice, a cada punto le hice una circunferencia del centro, ese elemento, y radio raíz de 2. ¿Está bien? Así con cada una de las circunferencias. Y fíjense lo que nos pasó. Por ejemplo, si yo arranco con A6, tengo A6 y A5 en la misma pelota, porque incluyo el borde. También la distancia es menor o igual que epsilon, o sea que podría ser igual que epsilon. Entonces, como incluyo el borde, ahí tengo 2. Bueno, ese lo pinto de un color y el A5 de otro color. Y hago lo mismo con A5. A5 le hago una pelota, tiene 3 elementos, así que es parte del mismo clúster, y así con A3. Fíjense que A6 y A3 están en el mismo clúster porque están enganchados por un racimo de pelotitas.
¿Está bien? Si bien A3 no está en el mismo círculo de A6 y A6 no está en el de A3, están enganchados, ¿sí?, con esta cadena de pelotitas. O sea, A3 es alcanzable por A6 o algo así. Entonces lo mismo si empiezo con A8 y A4, ¿está bien? Si yo hago la circunferencia del centro A8 y radio raíz de 2, ¿está bien? ¿Cómo son estos puntos de esta circunferencia? Lo que hice en GeoGebra fue dibujar x menos 4 al cuadrado más y menos 7 al cuadrado menor o igual que 2. ¿Está bien? Puse eso en GeoGebra, puse Enter y me apareció la pelotita esa. ¿Está bien? Para si lo quieren hacer, digamos, para ver lo que hice. Y lo mismo hice en todos los puntos. ¿Está bien? En A4 lo mismo, A6, etc. Y después elegí los colores con los que los pinté para que se distingan entre sí. O sea, que me queden del mismo color los que están en un clúster y los que están en otro de otro color. Entonces, fíjense que A1 me quedó afuera de esto. Si yo en A1 hago una circunferencia, no llego a alcanzar a la 8, o sea que no tengo la mínima cantidad de puntos, así que A1 se quedó solito, A2 lo mismo, A7 lo mismo. ¿Está bien? Entonces, esto con este epsilon igual a raíz de 2 y eta igual a 2, se formaron dos clústeres. A4 es un centro. Sí, A4 y A8 son centros, porque si pongo el centro en A4, tengo la misma mínima cantidad de vecinos, que son 2, y en A8 también. ¿Está bien? Todos estos son centros. Se formaron dos clústeres, A4 y A8, y A3, A5 y A6. Y por otro lado determinó que A1, A2 y A7 son ruido. ¿Cómo me los va a tirar Python? Python me va a tirar un vector que sea -1, -1, 1, 0, 1, -1, 1, 0. ¿Se entiende? Donde a cada punto le asignó -1 si es ruido, 0 si está en el clúster 1 y 1 si está en el clúster 2. ¿Está bien? ¿Se entiende más o menos? ¿Por qué A3 es alcanzable por A6? Porque no está en el círculo de A6, pero es alcanzable por una cadena de pelotas. Es cierto que en la definición de alcanzable no está. Alcanzable es que esté en la pelota, o sea, alcanzable es A5 para A6. Así que borren que A3 es alcanzable. Está en el mismo clúster. La ecuación esta es la circunferencia del centro. ¿Está bien? Acá una observación. Circunferencia de centro HK y radio R es x menos h al cuadrado más i menos k al cuadrado igual a r cuadrado. ¿Está bien? Si yo quiero pintarlo de adentro, le pongo un menor igual, que es lo que dice ahí arriba. El centro en este caso es A8, que es el punto 4, 7. Entonces h vale 4, k vale 7, y r es raíz de 2, o sea que cuando lo elevo al cuadrado me queda 2. Bien, esa es la ecuación de una circunferencia. ¿Por qué elegimos A8 como centro? Ah, es verdad, es 9 el A8. Puse mal. Esperen que voy a cambiarlo.
9. Gracias. Y había otra pregunta. ¿No es 9? Sí, es 9, tal cual. ¿Por qué elegimos a 8 como centro? Porque a 8 como centro es porque es lo que me dice el algoritmo. Fíjate, agarrar un punto al azar y fíjate que si hay una cantidad eta de puntos a distancia menor o igual que epsilon de x, o sea que x es el centro de, ¿sí? Como pusimos acá, el centro de la circunferencia. Entonces el centro de esta circunferencia lo puse en A8, porque estoy describiendo cómo es la ecuación de esa circunferencia. Y me quedó que es un núcleo, porque tiene al menos 2 vecinos, el mismo y uno más. Tal cual, lo puedes pensar así. Yo lo pienso como un racimo de uvas, pero lo puedes pensar como un camino de piedras, tal cual. Si lo pienso como racimo, puedo unir a 3 y a 6, o por un camino de baldosas del mismo tamaño, ¿sí? También lo podemos pensar así. O como un racimo de uvas, como me lo imagino yo, como en R3. ¿Está bien? ¿Se entiende más o menos? Esto, recordemos, ahí está, 8, justo estaba arriba y lo había escrito mal, perdón. ¿Está bien? El radio de todas las circunferencias es el mismo, siempre raíz de 2. Ahora, ¿qué pasa cuando agrandamos el radio? Ítem B. Vamos a meter acá nuestro dibujito. ¿Qué pasa si agrandamos el radio? Esto es con epsilon igual a raíz de 10 y eta, cantidad mínima de vecinos, al menos 2. Por ejemplo, si epsilon fuese 4, lo verde sería un clúster. Lo verde sería un clúster. Eso es un clúster. Lo verde es un clúster. Por eso lo escribí acá, se formaron 2 clústeres, que es, acá está el verde. Este es verde y este es rojo. Pasa el camión. Miren que voy a mutear. No entiendo tu pregunta, Ángeles, pero sí. Si epsilon fuese más grande, esos puntos no cumplirían. Sí cumplirían. Fíjate, acá está epsilon más grande. Epsilon igual a raíz de 10, eta igual a 2. Entonces hice lo mismo. A cada puntito le armo una circunferencia alrededor. Y me fijo cuántos puntos tienen, ¿está bien? O sea, este radio es raíz de 10. Entonces A6 tiene 3 vecinos, A5 tiene 3 vecinos, A3 tiene 3 vecinos. Y están todos en la misma vecindad, es el clúster. El epsilon es el radio, no la cantidad de puntos. Tal cual. Eta es la cantidad de puntos. Y fíjense lo que pasa acá. Si yo hago el centro en A1, A8 está en el mismo, es vecino. Ahora pongo el centro en A8 y A4 y A1 son vecinos. Y A4, pongo el centro en A4 y A1 queda en el mismo clúster, por más que no es vecino de A4. ¿Está bien? Sino que se armó como una cadena parecido a lo que nos pasó en el ejemplo A. Fíjense que ahora se arma otro nuevo clúster, que es A7 y A2 están en el mismo clúster. ¿Sí? A7 ahora es un núcleo y A2 es alcanzable. Entonces ahora se formaron 3 clústeres y ya no hay ruido. Se formaron 3 clústeres y no hay ruido. Entonces tengo clúster 1, que es el rojo, tiene A1, A4 y A8.
el verde, que es el mismo de antes, A3, A5 y A6. Y el naranja, no naranjo, que es A2 y A7. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no diría que es todo un clúster grande, si están todos conectados? No, porque fíjate que si yo hago una circunferencia en A4, no llego a agarrar A5. O sea, A5 está en otro clúster. No puedo conectarlo con A4. Si agrando el epsilon, por supuesto que sí. ¿Está bien? Si pongo un epsilon lo suficientemente grande, todos los puntos me quedan en un solo clúster. Eso lo tengo que decidir yo, el tamaño del epsilon. A5 cae en el borde del círculo rojo. Si A5 cae en el borde del círculo rojo, es todo un gran clúster, tal cual. ¿Está bien? Si A5 estuviera en el borde, se ponen verde todos los puntos de arriba. Buena observación. Y después, si epsilon fuera lo suficientemente grande, todos, digamos, si con epsilon muy chico, todos son ruido. Con epsilon muy grande, todos están en el mismo clúster. ¿Está bien? Entonces yo tengo que encontrar como un balance entre lo que yo veo y digamos, lo que entiendo que debería pasar, digamos, o quiero que pase. ¿Está bien? Tengo que hacer un balance entre cantidad de vecinos, tamaño del epsilon y la idea visual que tengo de cuántos clústeres hay. ¿Está bien? Cuando vemos los puntos de entrada, allá arriba, yo en principio entiendo que hay 3 clústeres, ¿está bien? Porque, sí, como que pienso algo así. Esto es un clúster, esto es otro clúster y esto es otro clúster, ¿no? Entonces, en ese sentido, como que representa mejor con este epsilon igual a raíz de 10, que con este epsilon igual a raíz de 2, que me forma solamente 2 clústeres. Y de hecho la 1 me queda fuera y yo siento como que la 1 está en un mismo clúster. ¿Está bien? Pero esto depende de la cantidad, del tamaño de epsilon que yo elija, o de lo que yo sienta que pasa, ¿está bien? Yo por ahí veo que A2 y A7 están en el mismo clúster, pero en realidad están re lejos, o sea que nada que ver. ¿Está bien? Esas son decisiones que tiene que tomar el usuario. Buenísimo. Bueno, entonces nos vamos a Python y hacemos un ejemplo en Python. A ver cómo se mete toda esta info. Bueno, ¿qué pasa con Python? Bueno, acá ya no puedo ni escribirlo. Ahí, bueno, Paula. Python. Ahí va. En Python yo no veo este tema de círculos que hace, ni cómo lo elige. Si n fuera muy grande con este mismo radio, no habría ningún clúster, exactamente, todo ruido. ¿Está bien? Si le pongo mínima cantidad de vecinos igual a 4, son todos ruidos. 3, tengo casi los mismos. 3 tengo el rojo y el verde. No, ni siquiera, el rojo es ruido. No tiene 3. Solo el verde, el único clúster. ¿Está bien? Por eso digo como que hay que meter un balance entre cantidad de vecinos y ruido que uno quiera poner. Cantidad de vecinos y epsilon. Tal cual. Bueno, y nos venimos a Python. Charán, clustering con dbscan. Entonces, primero una pavada que es, tengo que generar datos, entonces tengo dos opciones. O los cargo de un CSV con pandas, o uso esto, que fíjense, lo que hago es usar esto. Hago lunitas, ¿está bien? Generamos lunas de datos aleatorios. Entonces, ¿cómo hago esto? El comando mainBoons hace lunas, ¿está bien? O sea, genera datos aleatorios con forma de lunas. Acá le pongo cuántos datos, que es 200, y no sé, esto hay que jugar acá a ver qué hace. Esto es X, B.
X es, guarda las coordenadas de los puntos, y B nos dice a cada punto a qué luna o a qué nube pertenece. ¿Está bien? A qué luna pertenece. Entonces hacemos epsilon, enter, y cada vez que hacemos esto, el tipo me va a generar nuevas lunas. ¿Está bien? Yo lo corro, me generó 200 datos, ahí tengo una lista de 200 datos, que están en forma de luna. ¿Cómo sé que están en forma de luna? Y los dibujo, fíjense. Ahí están los 200 datos en forma de luna. Acá puedo cambiar la cantidad de datos. Ahí puse 200. Si yo quiero poner, no sé, 50 datos, dibujo y ahí tengo 50 puntitos. ¿Está bien? Fíjense que tienen forma de luna. Voy a volver a poner acá 200, así se ve que son dos lunas. Y me quedó así. Ahora, ¿qué pasa si a estos datos les paso el método de K-means, que vieron la clase pasada con Igna? Con esto Python es el que te tira los datos. Vos no cargas, exactamente, yo no hago nada, solo ejecuto este moons. Tenemos distintas formas de generar datos, ya van a ver con Ignacio uno que se llama blobs, que hace burbujas de puntos, así, las burbujas son como nubecitas de puntos. Esto lo que hace es hacer datos de esta forma especial que es de lunas. También por eso moons. Lo que quiero mostrar con este tipo de acomodamiento de los datos, distribución, mejor dicho, ahí está mejor la palabra, de datos, es ¿cuántos clústeres vemos ahí? Vemos dos, ¿no? O sea, yo siento que los datos están agrupados en dos clústeres, la luna de arriba y la luna de abajo, ¿o no? Entonces yo querría pasarles un algoritmo de clasificación que me los divida en estas dos lunas que estoy viendo. También, o sea, que pinte cada luna de un color. Entonces, ¿qué hace el método de K-means? Entonces, ejecuto importar K-means, le pongo que quiero dos clusters y le digo ajustalo a mis datos X. ¿Está bien? Y ahora lo que hago es, esperen que tengo que ejecutar ejecuto esto, que es dibujame las lunas, pero con los puntos clasificados. Y fíjense lo que pasa, me lo clasifica mal. ¿Está bien lo que vemos visualmente? Las dos lunas debería ser una de cada color, no miti-miti. La verdad es que así yo me parece, siento que los datos no están bien clasificados. Entonces, y fíjense que justo estas lunas corresponden a esta idea de racimo o de camino de baldosas que estamos planteando. Porque como que podemos llegar del punto de acá abajo al otro punto uniéndolo por un camino de baldosas o por un racimo de uvas. Lo mismo con la otra luna. Entonces, este método de K-means no me sirve para clasificar este tipo de datos, o sea, los datos que se agrupan de esta forma. Entonces veamos si le pasamos dbScan, ¿qué pasa? dbScan usa dos parámetros que son epsilon y min samples, que es eta. Para eso, fíjense que arriba de todo importé dbScan. Miren el preámbulo de este archivo. Tengo hacer lunas. Bueno, pandas me parece que no lo voy a usar, así que lo voy a borrar. Ahí me generó otras lunas nuevas. Entonces, hice lunas, make moons. Le pasé K-means, dbScan, y ya vamos a ver estos dos para qué son, que son para la clasificación jerárquico que vamos a ver en un ratito. Entonces, esperen que tengo que volver a ejecutar todo, porque generé lunas nuevas. Me quedaron esas. Tengo acá, también me lo clasifica mal, no importa qué datos sean, me los va a clasificar mal el K-medias. Y ejecuto dbScan. Fíjense lo que decidí, que el epsilon sea 0,3, la cantidad mínima de vecinos sea 5, y le paso el dbScan. ¡Charán! Me clasificó re bien las lunas. Y miren, no me quedó ningún punto de ruido. ¿Está bien? Lo que podemos hacer es, por ejemplo, si yo quisiera que este punto de acá, de la puntita de esta luna, sea un ruido, bueno, tengo que cambiar la cantidad mínima de vecinos, le puedo poner 2, y achicar el epsilon. Puedo poner 0,03. Y a ver qué pasa. Fíjense cómo cambió todo. Me aparecen más cosas que son ruidos
Por ahí me zarpé, 0,3 es muy chiquito. Ahí va. Tengo un montón de clusters. 1, 2, 3, 4, 5 y un ruido. ¿Está bien? Entonces tengo que ajustar esto que pensamos con lo que vemos. ¿Está bien? ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Están bien? ¿Hay una forma de saber el epsilon apropiado en este ejemplo? Sí, pero no lo vamos a ver. También es algo parecido al método de codo, pero bueno, no nos da el tiempo para verlo. Pero podríamos, hay como un método de ese estilo, el método del codo que vieron para Camins, para buscar el mejor epsilon para los datos. La otra es ir probando. Total, tarda un segundo en hacerlo Python. Entonces voy probando. Si yo quiero que este puntito, por ejemplo, me quede afuera, puedo achicar el epsilon. 0,2. A ver qué hace. Sigue quedando adentro. 0,1. Ahí ya cambió muchísimo. Entonces pongo 0,19. Y así sucesivamente. ¿Está bien? Voy probando. No lo logro yo. Pero bueno, podrían fijarse ustedes. Exactamente, por cómo están clasificados los puntos, no los puede, cómo están distribuidos los puntos, no los engancha bien. Muy bien que se concentren entre ustedes. Perfecto. ¿Está bien? Entonces, hay que tener como una parte del usuario de que decidir cuántos clústeres quiero, estos puntos quiero que sean ruido o no, cuántos veo, etc. Acá vemos 2 lunas, es lo natural que haya 2 clústeres. ¿Está bien? Entonces volvemos por supuesto que después subo el cuaderno este, volvemos al cuadernito este. Y vamos a empezar con agrupamiento jerárquico. ¿Alguna pregunta de DBSCAN antes? ¿También? Bueno, entonces vamos a ver agrupamiento jerárquico, donde acá lo diferente respecto al algoritmo anterior, que era por densidad, acá agrupamos por cercanía. Agrupamos cercanía entre comillas. Cercanía, ¿qué quiere decir? O sea, tenemos que definir qué significa cerca para este algoritmo. Entonces, hagamos un ejemplo bien simple de alumnos y notas. Estudiante. Y nota. Entonces tengo el estudiante A, que es el estudiante 1, sacó 10. El B, que es el estudiante 2, sacó 7. El C es el estudiante 3, sacó 28. No sé sobre qué son estas notas, sobre 100, sobre 50, no sabemos. El estudiante D, que es el número 4, tiene 20. Y el E, estudiante 5, sacó 35. Entonces los dibujo a los puntos estos y me fijo. Lo voy a dibujar mejor con este. Son todos positivos. Esto es 0. Acá está X, acá está Y. De acá voy a ir de 10 en 10. O de 5 en 5. 5, 10, 15, 20,
25, 30, 35. Y acá de 1 en 1. 5. 1, 5. Entonces dibujo al estudiante 1, sacó 10. Acá está el puntito A. El estudiante 2 sacó 7. B. El 3 sacó 28. 10, 20, 25, 28. El 4 sacó 20. 10, 20. Y el 5 sacó 35. Ahí tenemos a todos los estudiantes con sus notas. ¿Está bien? Entonces, lo que hago es, me fijo quiénes están cerca entre sí. ¿Está bien? Entonces, si los pienso así por cercanía, uno, estos dos, primero, son los más cerca. Después uno, los otros que estén cerca entre sí, que son estos dos. Bueno, quería unirlos con... Bueno, no me deja esto cambiar de color así nomás. Uno, estos dos. Quería unirlos con un cosito. La distancia más corta es estos dos. Así que los uno están en un clúster. Ahora me fijo, la distancia más corta que le sigue es entre C y E. Así que pinto del mismo color a estos dos. ¿Está bien? La próxima distancia más corta va a ser entre D y E o entre A o B y C. ¿Está bien? Pero bueno, ahí podría parar y decir, bueno, mira, acá tenemos un clúster y acá tenemos otro clúster. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo decidimos eso? ¿Cuál es la distancia máxima que vamos a tomar? Allá puedo decir, entre B y C ya están demasiado lejos, así que la distancia máxima que quiero considerar es entre C y E. O puedo decir, quiero una cantidad fija de clústeres, quiero 2 clústeres, y eso me va a determinar cuál va a ser la distancia máxima que voy a tomar. ¿Está bien? Y así sucesivamente. Entonces, para tomar esas decisiones, la mejor forma, la forma visual más clara de hacerlo, es hacer un dendrograma, palabra nueva. Dendrograma. ¿Qué hace un dendrograma? Dibujo los puntos versus distancia entre ellos. ¿Está bien? Entonces hacemos un dibujito acá. Tiki. Esto va a ser, acá voy a dibujar los puntos. Y acá distancias entre ellos. Entonces tengo el punto A, B, C, D, E. A. Y voy a unirlos, o sea, voy a hacer arriba un palito del tamaño de la distancia entre ellos. Distancia, y ahí de nuevo las comillas, que es distancia que yo voy a elegir. ¿Está bien? Entonces, busco la distancia entre A y B. ¿Está bien? Recordemos la distancia entre A y B. Distancia entre A y B es la norma de la resta, A menos B. Esta norma la vamos a elegir, todo eso lo voy a decir en un ratito, pero busco la distancia entre estos dos y dibujo el tamaño. Entonces acá, 1, 8, 9, 10. Me tengo que ir hasta allá arriba. Bueno, voy a tener que bajar esto. Voy a ir de 2 en 2 en mis distancias acá y chao. Decisiones ejecutivas. Bueno. O borro todo, ya fue. Porque se borró. Perdón, total. Vamos de nuevo. Distancias versus puntos. Entonces acá van los puntos.
A, B, C, D, E. Fíjense que solamente los represento, no es que no hay ningún dato entre ellos. Y acá están las distancias. Entonces, me fijo la distancia entre A y B. Y la dibujo. Es una altura más o menos de... Voy a dibujar todo el mismo color. Es un palito de tamaño 2, algo. Así que más o menos hasta acá. Voy a hacer un palito de cada lado. ¿Está bien? O sea, hago un palito que sale desde A. Ahora lo voy a hacer con Python. Python lo hacen perfecto, no lo que estoy haciendo yo. Ya va. Ahí va. ¿Sí? Voy a hacer un palito ahí de tamaño, altura. La altura de este palito va a ser la distancia entre A y B. Mismo palito va a ir acá en B. Tic, y después los uno, con una línea recta a estos dos. Tic. Bueno, no me quedó muy recto, pero esto es una línea recta. Ahí está. Después, los otros que uno son C y D. ¿Está bien? Porque estoy siguiendo lo que hicimos acá. Primero unimos A y B y después unimos C y D. Ahora, la distancia entre C y D es del orden de 6. Esto es 2, 4, 6. Así que voy a hacer palitos de altura 6 entre ellos. Palito 6. Palito 6. Y los uno con una línea horizontal. 6. Y después voy a unir con la distancia hasta E. Es del orden de 8, más o menos. Así que de acá voy a hacer un palito de tamaño 8. 8, más o menos. Que voy a unir con el de al lado. Fíjense. Que sería la distancia hasta este clúster. Y también lo hago una línea vertical, horizontal. Ahora, si uno el clúster AB con los otros, está a distancia un poco más de 10. Así que saco un palito vertical desde el medio de estos AB, de tamaño más o menos 10, y otro palito vertical desde acá, más o menos 10, vertical, ahí va. Y ahora los uno. Ahí va. Entonces, fíjense cómo nos quedó el dendrograma. Perdón que fue así lento, pero lo quería hacer con ustedes como para que veamos lo que nos queda. Entonces, nosotros tenemos dos formas de clasificar mirando el dendrograma. Cuando nosotros cortamos a cierta altura, nos quedan determinadas la cantidad de clústeres. Entonces, ¿cómo decidimos la distancia máxima que pueden tener entre los puntos? O sea, si por ejemplo cortamos acá, corto con una línea horizontal. Acá, tic, ¿sí? Yo decido la distancia máxima es D. Me determina dos clústeres. Este me quedaría un clúster y este me quedaría otro clúster. ¿Está bien? O puedo decir, bueno, la distancia máxima entre los puntos quiero que sea, supongamos,
con el violeta marcamos acá. Y ahí me quedan determinados 3 clústeres, fíjense. Este, que corresponde a esta, o sea, la cantidad de intersecciones con la línea horizontal, me determina los clústeres. Este y este. ¿Está bien? Entonces, tenemos 2 selecciones que hacer, que es, decidimos pues, la distancia máxima, podemos, no debemos. La distancia máxima. Máxima o la cantidad de clústeres. Y eso depende lo vemos en el dendrograma de cuando corto, cuántas intersecciones quiero tener. Podemos decidir la cantidad de grupos. O clústeres. ¿Está bien? ¿Se entendió el dendrograma más o menos cómo se hace? Esto, por supuesto, el Python lo hace todo solo y nosotros tenemos que decidir este método de distancia, ¿qué distancia está usando? ¿Qué método de distancia está usando? ¿El DSL? Está bueno para despreciar los puntos ruidos. No lo detecta solo los ruidos. Ruidos es dbScan. Ese es el más amigo. Entonces, lo que quiero charlar un poco es cómo, justamente esa pregunta que me hicieron es, ¿cómo calculamos las distancias? ¿Qué quiere decir distancias? Entonces, tenemos 2 tipos de distancias, las distancias entre clústeres y las distancias entre puntos. Distancia entre clústeres. ¿Está bien? Tengo 2 clústeres, C sub I, C sub J, y quiero calcular la distancia entre ellos. Tenemos 4 distintas, también hay más. La que estoy usando acá es SL, tal cual, porque estoy buscando la más cercana entre las distancias entre los elementos. ¿Está bien? Entonces, vecino más cercano es ese. Que es SL. Ahí la distancia SL entre el clúster I y el clúster J va a ser el mínimo entre las distancias de X e Y, con X perteneciente al clúster I e Y perteneciente al clúster J. ¿Está bien? Acá hay una aclaración, distancia entre puntos, voy a hablar acá abajo sobre las distintas distancias posibles. Durante este curso de Mate 2 hablamos de distintas distancias, la norma 1, la norma 2, la norma infinito, etc. Bueno, por eso le puse D y no les puse norma, distancia. Distancias ahora vamos a hablar de las distancias posibles entre puntos. Entonces, vecino más cercano es esto, vecino más lejano. Es CL. La distancia CL entre el clúster I y el clúster J va a ser el máximo de las distancias entre los puntos, distancia de X e Y, donde X está en el clúster I e Y está en el clúster J. Distancia promedio, que es AL, esperen que no quiero ponerle 2 puntos todavía, acá. Average length, no sé qué será el L,
distancia AL entre el clúster I y el clúster J va a ser 1 sobre cantidad de puntos que tiene el clúster I por cantidad de puntos que tiene el clúster J por la suma para los X en el clúster I y en el clúster J de la distancia entre X e Y. ¿Está bien? Y distancia entre centroides. Que es distancia C. Distancia C entre C sub I y C sub J va a ser distancia entre BI y BJ, donde BI es el centroide del clúster I y BJ va a ser el centroide del clúster J. Y BJ, centroide de C sub J. ¿Está bien? Para mí la más natural, qué sé yo, pero eso porque lo veo, siento que lo veo mejor, si uso la distancia del vecino más cercano, ¿está bien? Eso es como la intuición que uno tiene. Pero esto nos permite, digamos, como que intervenir mucho más como usuarios a la hora de decidir qué es un clúster y qué no, ¿está bien? Puede ser que sea el vecino más lejano, etcétera. Según lo que estoy analizando, cuál de estas distancias puedo usar. Además, lo que quería hablar es que, lo que mencioné antes, las normas posibles, que son las distancias entre puntos. Normas posibles, que eso también me lo permite elegir este método, que son las posibles formas de medir distancias entre puntos. Puede ser distancia entre x y igual a la norma 2, norma 2, o la distancia euclídea también se llama. Puede ser la norma 1, x menos y, 1, norma 1. Puede ser norma infinito. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está bien? O sea que puedo elegir la forma de medir distancia entre clústeres y la forma de medir distancia entre puntos, porque para elegir la distancia entre clústeres estoy refiriéndome a distancia entre puntos o elementos de los clústeres. Entonces, primero defino la distancia entre elementos que voy a usar y después la distancia entre clústeres que voy a usar asociada a esa cantidad de elementos. Entonces, ¿cómo lo hacemos en Python? Es la pregunta. Esperen que tengo unas preguntas en el chat. ¿Cómo es la norma infinito? Ahí te lo digo, te escribo. Si yo tengo dos puntos, o sea, yo tengo un punto xy, x1, x2, la norma infinito, x1, x2, infinito, es el supremo del módulo de los xy. ¿Está bien? La norma infinito, la norma del supremo. ¿Está bien? Una vez que hago la resta entre los puntos en R2, me queda un punto con dos coordenadas, x1 y x2. Considero el supremo de cada uno. ¿Está bien? La norma 1, recordemos cómo es. x1, x2. Vamos, que tú puedes, Paula. x1, x2. Norma 1 es la suma de los módulos. La
así sucesivamente puedo armar norma P, le decimos en matemática. Es módulo de x1 a la P más módulo de x2 a la P, todo elevado a la 1 sobre P. ¿Está bien? La norma 2 es esta también. Elevo al cuadrado y después tomo raíz cuadrada. ¿Está bien? Estas son todas posibles distancias entre puntos. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta antes de ir a Python? Podés elegir entonces la norma que sea, tal cual. Puedo elegir la norma que sea y después la distancia entre clústeres que yo quiera. Tal cual. Entonces, agrupamiento jerárquico, voy a cargar las mismas notas que tenía antes. Acá están 1, 3, me parece que era 1, 5. Mis notas, a ver. ¿Lo puse mal? 1, 10. 2, 15. Cualquiera. Voy a volver a escribir esto porque cualquiera. 1, 10. 2, 7. 3, 28. 4, 20. 5, 35. ¿Está bien? Estas eran las notas de los estudiantes. ¡Charán! Entonces, fíjense lo que hago. Puse los datos así, no uso pandas acá porque, digamos, no hace falta, le metí los datos así nomás, son 5 datos. Podría meter pandas, por supuesto. Llamo a la primera columna el estudiante, la segunda la nota que tiene. Y dibujo estudiante versus nota. ¡Pum! Ahí tenemos. ¿Está bien? Este es el mismo dibujito que había hecho en mi hoja entre sí. Entonces, voy a dibujar el dendrograma. Para eso es que metimos este import scipy cluster hierarchy as SHC, ¿sí? Que está en el, acá, tic, este coso. Chau, ¿te fuiste? Bueno. Entonces volvemos acá, tiki, por eso es que lo importamos. Entonces, fíjense lo que hacemos. Este es el dendrograma, esperen que voy a sacar esto porque es algo que quiero hacer después. ¡Charán! Ahí está el dendrograma. Miren lo que hace. Acá está el alumno, 1, 2, 3, perdón, 1, 2, 3, quedó ahí en el medio, 4 y 5. ¿Está bien? Están desordenados los puntos, pero es el mismo dendrograma que hicimos en la hoja. ¿Está bien? Miren, vamos a compartir un segundo la hoja. Nuestro dibujo artesanal espantoso que habíamos hecho acá arriba, que estaba bien feo, ¡charán! Es como muy parecido, solo que el punto E está cruzado con C y D. ¿Está bien? Está en el medio. Entonces, esto los voy a borrar, así no hacen tanta confusión. Y tenemos esa idea de que la línea horizontal que yo cruce me dice la cantidad de clústeres que quiero. Entonces, o que tengo. Volvemos al dendrograma. Tenemos ahí el dendrograma. Entonces, lo que quiero es dibujar una línea horizontal a altura 10. Fíjense, algunos comandos. Acá, method single. Sobre esto vamos a hablar, porque esto es justamente el method, es lo que me dice cuál es la distancia entre clústeres. ¿Está bien? Esto lo voy a poner acá. Entonces, method single es la distancia CL. Entre clústeres. Single es SL. Method complete. Vamos a copiar todo esto. Complete. Es la distancia C. CL. Entre clústeres. Si le pongo method igual average, es la distancia AL. O sea, la del promedio.
¿Está bien? Single es distancia del vecino más cercano, el complete es el más lejano, el average es la distancia promedio, y el último que habíamos visto era el de los centroides. Se llama centroid, distancia C entre clústeres. ¿Está bien? Ahí en el method le digo con qué método los estoy uniendo a los clústeres. No dije nada sobre la distancia entre puntos. Eso también lo puedo poner y elegir. Lo vamos a ver más abajo porque estaba ahí más abajo, no quería mezclar tanto. Entonces, lo que hago es, quiero dibujar una línea horizontal a altura 10. Fíjense el comando, plt ax h line, ¿sí? En el eje hago una línea, altura, h es de altura supongo, igual a 10, el color es rojo y el estilo de línea lo voy a hacer línea punteada. Eso lo elige cada uno. ¡Charán! Me quedó ahí altura 10. Lo que veo es que se forman dos clústeres. ¿Está bien? Cualquier pregunta me dicen. Yo estoy con el chat acá. Bien. Buenísimo. Entonces ahí tenemos nuestro dendrograma y de ahí podemos tomar decisiones. Por supuesto que cuanto más datos que tenemos, por eso lo quería hacer un ejemplo con poquitos datos, como para que lo veamos. Cuanto más datos tengo, más se complejiza este diagrama. Pero siempre puedo reducirlo a cortar a una línea horizontal y ver cuántas veces se corta la línea esa. Esa va a ser la cantidad de clústeres que tengo. Y lo que puedo es determinar la distancia entre clústeres y la distancia entre puntos. Entonces tenemos dos clústeres, ahora veremos cómo nos queda el método jerárquico para dos clústeres. Por eso, acá arriba de todo pusimos en el preámbulo que de sklearn.cluster importo agglomerative cluster, este se refiere al jerárquico, ¿está bien? Entonces acá tenemos los tres métodos, k-means, dbscan, agglomerative cluster. Buenísimo, venimos acá abajo. Y fíjense lo que hacemos. Cluster va a ser agglomerative cluster, cantidad de clusters igual a 2, viene por default 2. ¿Está bien? O sea, si no escribo nada en la primera, ahí me va a hacer solo 2 clusters. Si quiero más, le voy a poner 3, 4, etc. Affinity me habla de la norma entre entre elementos. ¿Está bien? Norma utilizada entre puntos. Y el linkage, como arriba, nos habla de la distancia entre clusters. Entonces, distancia entre clústeres que tenemos acá. Ahí le puse single porque estoy siguiendo lo que había hecho acá arriba. Single con la idea del vecino más cercano. ¿Está bien? Si no escribo nada de affinity, Euclidean es la de default. ¿Está bien? O sea, norma utilizada entre puntos, Euclidia entre por defecto. Norma Euclidia. Euclidia por defecto. ¿Está bien? Norma Euclidia, recuerden que es la norma 2. ¿Está bien? De estas pelotitas como habíamos hecho en el caso de dbscan. Y esto, linkage, es lo mismo que antes la distancia entre clusters. Por eso es que acá arriba no había puesto affinity, method igual single, no había puesto la distancia entre puntos cuál. Bueno, entonces le digo, haceme esto, o sea, aplicale el método de esta agglomerative cluster a nuestros datos X. Entonces le pongo X y ahora le pongo plt-scatter a estudiante, la nota y los clusters que lo pinte del color del clúster al que pertenece. ¡Pumba! Y ahí tenemos el mismo dibujito que habíamos hecho en la hoja, donde en los primeros A y B están en un clúster, C, D y E están en otro clúster. También me quedaron pintados así. Lo que podemos hacer es jugar con distintas normas, distintas distancias entre clústeres y etcétera, para ver lo que nos queda o lo que queremos hacer. ¿Está bien? Entonces, es como que cada método tiene su ventaja y su desventaja. O se aplica para cierta distribución de datos o para otra es mejor. Cada uno eso lo va a tener que decir según los datos que tenga y según la idea visual que quiere conseguir. ¿Está bien? Acá lo que quiero es mostrarles que en nuestra hojita teníamos, cuando dibujamos los datos acá, los armamos así. Teníamos dos clústeres. A y B en un clúster, C, D y E en otro. Y coincide con lo que nos quedó acá al final de todo, pintado ahí.
¿Está bien? Entonces, esto es más o menos un resumen. Fíjense que hice un ejemplo muy chiquitito y muy de juguete, como para mostrarles cómo funciona esto. Por supuesto que lo pueden aplicar a cualquier conjunto de datos y pueden jugar con los métodos de agrupamiento y las distancias entre puntos. ¿Qué más iba a decir? Y también otra cosa es que en este archivo entonces tienen los 3 métodos. Medio chiquito, digo, ¿no? Hay un montón de cosas, van a ver con Santiago esto con otros comandos. Y, digamos, también se puede hacer de esa forma, así que van a ver como varias formas de hacerlo. Y en este archivo tienen los 3 métodos de agrupamiento unidos para los datos. Lo que, digamos, antes de terminar la clase, lo que quiero remarcar es esto. Re bueno, porque Python clasifica, según lo que vos le decís, che, hacémelo así, pum, en 2 segundos te lo clasifica, pero por supuesto que hay mucho del ojo humano involucrado. ¿Está bien? La toma de decisiones la tiene que tener el usuario. ¿Cuál de los métodos usar? Cada uno se adapta mejor a los conjuntos de datos que cada uno tenga, y ajustar los parámetros o la cantidad de clústeres cuando puedo decidir, o las distancias, o los vecinos, o bueno, todas las cosas que tienen para customizar, digamos, dentro de la elección de cada método, las cosas que les permite elegir cada método. ¿El dendrograma es importante en Python si podemos elegir la cantidad de clústeres? Sí, o sea, el dendrograma no es necesario hacerlo, ¿está bien? Porque yo puedo dibujar los datos así y decir, bueno, ahí yo creo que hay 3 clústeres. Listo, entonces ni dibujo el dendrograma y directamente acá le pongo 3. Y entonces me va a pintar de distinto color por algún motivo. Porque para mí estos dos estaban unidos. Por la escala. Está mala la escala, ¿sí? No sé si lo ven, pero está como aplastado. Entonces parece que el punto C y D están, A, B, C y D están más cerca, pero en realidad los que están más cerca son el D y el E. ¿Está bien? Entonces, esto lo eligen ustedes. Esto está, la escala está mala. Pero como que en algún sentido me parece que el dendrograma está bueno para la toma de decisiones. La parte de tomar la decisión de cuántos clústeres hacer, cuál es la distancia máxima que quiero que haya entre los clústeres, etcétera, lo podemos decidir ahí. El dendrograma es solo para jerárquico, sí. Lo del epsilon y delta y eta es solo para DBSCAN, tal cual. Esperen que me quedé atrasada con las preguntas. ¿Puedes elegir la norma que sea? Sí. Uy. Entonces, ¿dónde está a la misma distancia entre ellos? Y van a estar unidos directamente los 3 con un palito vertical y la rayita va a ir a los 3. Sin problema. Creo que forman un clúster si cumplen las condiciones de epsilon y eta. Eso es para DBSCAN. El dendrograma es solo para jerárquico, sí. Buenísimo. Contestamos las preguntas. ¿Cuál es la interpretación de sacar la distancia con distintas normas? La distancia, vuelvo al dibujito. Venimos acá abajo. La distancia 2, o sea, si yo tomo la distancia 2, norma 2 o euclidia, es la norma, o sea, o que un punto está a distancia más chica de otro, digamos, xy menos 1, 2 es menor o igual que 5, esto es que la x menos 1 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado sea menor o igual que 5 al cuadrado. ¿Está bien? Esto lo que me hace es una pelotita alrededor del punto. Ahí. El punto centro sería el 1, 2. 1, 2. Y el radio es 5. ¿Está bien?
Ahora, la norma 1, cuando hago que norma de xy menos 1, 2 sea menor o igual que 5, la norma 1 es módulo de x menos 1 más módulo de y menos 2 es menor o igual que 5. Entonces lo que me dibuja, no me acuerdo si es un rombo o un cuadrado. Déjame pensar. O sea, el centro va a ser el 1, 2. Creo que es un rombo. Lo podemos chequear, después cualquier cosa lo corrijo. Rombo, no, forma rombo. Y el centro va a ser el 1, 2. Ahí más o menos. ¿Está bien? Donde esto mide 5. Y la distancia 1, la norma infinito es un cuadrado alrededor del 1, 2. Norma infinito. Sí, solo eso es lo que cambia, digamos. ¿Cómo es el dibujito? ¿Qué significa estar cerca en este sentido? Norma infinito. Módulo de x menos y, xy menos 1, 2, menor o igual que 5. Esto me dice que el supremo entre el módulo de x menos 1 y el módulo de y menos 2 es menor o igual que 5. O sea, la distancia nos va a dar distintos números. Eso es lo que quiere decir si cambio la distancia. Y esto es un cuadrado de centro 1, 2. Los puntos que están a distancia menor o igual que 5, en el sentido norma infinito, son estos. Donde esto mide 5. ¿Está bien? No sé si eso es la pregunta que me estaban haciendo. La interpretación de sacar las normas. Sí, buenísimo. Esto quiere decir estar cerca, ¿en qué sentido? ¿Está bien? Entonces, lo que tiene es que acá puedo elegir, digamos, qué significa cerca, o en algún sentido como la forma de la baldosa, si lo pensamos como con baldosas, como en Devescan. Y si no, lo que tiene es que las distancias, el valor este, fíjense, vuelvo al dendrograma, el valor este en el eje Y, o sea, acá, la altura esta me va a dar distinto número si yo cambio la distancia entre números. Me va a dar otro valor, pero van a estar unidos parecido, digamos. Solo que a distintas alturas los edificios estos. La línea que sale del 3, ¿qué unía? ¿O qué distancia representa? La línea que sale de 3 es la distancia que tiene el clúster 2, 4. ¿Está bien, Oriana? Sí. O sea, en realidad 3 considerado como clúster solo. También puede ser. Porque ahí es lo mismo, o sea, como la distancia entre clústeres se reduce a distancia entre puntos, con distinta idea de más cerca o más lejos, o promedio, etcétera, como lo consideras al clúster solito de 3. No, de nada. Si cortamos altura 8, se forman 3 clústeres. Acá cortamos altura 8, se forman 3. ¿Está bien, Paula?
Si la distancia corta en altura 2. Si cortás junto en la línea que une, cuenta los palitos verticales que corta nomás. ¿Está bien? Si cortás a distancia 2, hay 5 clusters, tal cual. Lo que cuenta es cuántas verticales cortaste para decidir. Y si cortás en 2, a ver, veamos. Ahí tenés 5. ¿Está bien? No estamos en la línea en 2. Si estás junto en la línea, igual cortás las verticales. O sea que si contamos cantidad de verticales, tenemos 5 intersecciones. ¿Está bien? Acá vuelvo a 10. Y tenemos las 2 que teníamos al principio. ¿Ya dicen 8 o 3? Ya vimos. Corta 3 verticales, ¿está bien? Acá, 1, 2, 3. Un poquito arriba de 8 voy a tener 2. Si corto justo en la línea voy a tener 3. ¿Está bien? Justo en la línea es... Bueno, van a ver con Santiago cómo meter en el programa que decida la cantidad de clusters basado en distancia. Así que ahí van a ver. Para mí creo que es 3, si cae justo en la línea. Hay que ver si es menor estricto o menor igual, como considera las distancias. Me parece que es con igual, así que serían 3. Así que tienen que ver el video de Santiago, ya está. Donde les diga cómo meter acá la decisión de, acá yo le estoy diciendo cuántos clusters quiero, ¿sí? Recuerden que son 2 formas de decir. Una es la distancia máxima que quiero que haya entre clusters y la otra es la cantidad de clusters que quiero que haya. Yo lo estoy poniendo acá con cantidad de clusters que quiero que haya. Yo la forma de poner con la distancia máxima van a verlo en el video de Santiago. ¿Está bien? Buenísimo. Para mí ahí hay 3, pero bueno. 3 clústeres distintos, entonces el 3 me queda en un clúster separado. Que es en el dibujo que habíamos hecho acá, el punto E. Si ponemos 3, el punto E, B, A, B, C, D. Es el que queda separado. Que ese es el asociado a 3 en el dibujo del dendrograma. ¿Bien? Bueno, y con eso terminamos la clase de hoy. Me repasé, perdón.